Imaginaros que estuvieseis en una sociedad donde talar un árbol a puñetazos es digno de aplaudir. Imaginaros una sociedad donde ese trabajo fuese considerado como el trabajo digno por excelencia y el trabajo bien efectuado. Pues sí, no vivimos en una sociedad mucho más distinta de lo que acabo de escribir. Según esta definición y según esta analogía que os acabo de poner, es normal que necesitéis una cantidad increíble de tiempo para hacer la mayoría de las cosas. Me dedicaba a casi 90 horas semanales a estudiar. No se prioriza el trabajo inteligente, no se prioriza la profundidad, no se prioriza la eficacia. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea totalmente culpa tuya, realmente nunca te han enseñado a hacerlo de otra forma. En este vídeo os voy a simplificar y a resumir mi aprendizaje respecto al trabajo eficiente y el trabajo profundo en estos últimos 2 años de mi vida. Me voy a basar en mi experiencia personal, me voy a basar en bibliografía científica, me voy a basar en un libro que ha sido clave para mi entendimiento de este concepto, y es el libro de Deep Work de Cal Newport. Además de todo ello, os voy a aportar pruebas fehacientes de que este método, no tanto este método, sino este concepto o esta forma, este estilo de vida, basándome en la concentración y la profundidad, está teniendo numerosos beneficios positivos en mi vida, ya no solo a nivel personal, sino también a nivel académico y a nivel de resultados en general en todas las disciplinas que practico. De verdad que recomiendo encarecidamente que terminéis este vídeo, que lo veáis hasta el final, porque es oro puro. Es un concepto radicalmente opuesto al concepto que tenemos de trabajo habitual en la sociedad, y pienso que si se domina muy bien este arte del trabajo profundo, se puede llegar a obtener unos resultados increíbles en una cantidad de tiempo ridícula. Pero bueno, vayamos por partes, como Jack el Destripador. ¿Qué es el trabajo profundo y por qué es tan bueno para ti? El problema base de la mayoría de personas que os estaréis metiendo en este vídeo será que os faltan horas en el día. El practicar el trabajo profundo te va a ayudar a que no necesites tanto tiempo, sino que simplemente tengas que trabajar en mejorar esas habilidades para que con esa misma cantidad de tiempo saques mucho más trabajo para adelante. El trabajo profundo se basa en ese estado de flow, en ese estado de concentración total en una cosa, en un único input, que te permite avanzar mucho más rápido, que te permite entender conceptos nuevos mucho más rápido, que te permite generar una cantidad de outputs mucho mayor. Por mucho que te intenten vender esta moda del multitasking, del haz 20 tareas a la vez, responde 20.000 correos por segundo y revisa cada 5 minutos las redes sociales, todas esas actividades no te van a generar un antes y un después en tu vida. También depende de algunos factores de tu trabajo, ¿no? Un gran empresario como Jack Dorsey, que también se presenta en el libro de Deep Work, pues va a tener un trabajo más superfluo que un trabajo profundo. Pero para que entendáis esto, vamos a explicar la diferencia entre trabajo profundo y de trabajo superfluo. Si bien el trabajo profundo es lo que te acabo de comentar ahora, ese estado de flow en el que tu capacidad cognitiva se incrementa, en el que eres mucho más capaz de memorizar y de aprender más en menos tiempo. El trabajo superfluo sería un poco lo opuesto. Son ese trabajo que requiere de una menor capacidad cognitiva, ese momento en el que puedes hacer realmente varias cosas a la vez, ese momento en el que no necesitas estar súper concentrado para entender o para aprender algo nuevo. Lo que pasa es que ese trabajo no te va a generar tantos beneficios como sí lo va a hacer el trabajo profundo, y hay que saber diferenciar en qué invertir trabajo profundo y en qué invertir ese trabajo superfluo o esa menos capacidad cognitiva. Además, está demostrado, y eso también se comenta en el libro de Deep Work, que cuando tú estás realizando un trabajo profundo y estás solo centrándote en una cosa, digamos que las conexiones neuronales que se generan son mucho más fuertes y duraderas. Es decir, que lo que memorices, lo que aprendas, lo que razones, te va a durar más en el tiempo y va a estar más instalado en tu memoria. Habiendo explicado estos dos conceptos de trabajo profundo y de trabajo superfluo, no sé si conocéis la famosa ley de Pareto o la ley del 80-20. Es cierto que hay ciertas actividades que te van a generar muchos más beneficios que otras muchas que realizas en tu día. Y esto es, igual que una empresa, hay ciertos productos o ciertos servicios que venden que le generan el 80% de los beneficios. A nivel personal, tratándote a ti mismo como una pequeña empresa, ciertas actividades, ya sea en tu vida académica o en tu vida laboral, son las que te van a generar o te van a reportar la mayoría de los beneficios. Como por ejemplo en mi caso, podría ser dedicar más tiempo, un tiempo más profundo a los temas centrales de una materia, me va a reportar más beneficios que las pequeñeces de a lo mejor
intentar a lo mejor sacar muy buenas notas en pequeños parciales que te cuentan un 10% la nota final. Incluso con el mismo estudio del temario habrá ciertos temas, ciertos puntos que sean más importantes de estudiar y que te van a dar más beneficios. Entonces eso también lo tienes que tener en cuenta para ver en qué inviertes el trabajo profundo. Y básicamente cómo ha mejorado mi vida y mis resultados académicos esta forma de trabajar. Pues bueno, yo cuando terminé el bachillerato, mis resultados, si bien fueron bastante buenos, la media de primero y segundo bachillerato sobre 10 fue de un 9,8. Mi nota de selectividad fue de un 12,80 y algo. Sobre 14, el bachillerato internacional, porque para los que ya hayáis visto otros vídeos míos antes, sabéis que estuve cursando 2 bachilleratos a la vez, el bachillerato internacional y el nacional español. Y del bachillerato internacional saqué un 37 sobre 45. Son buenas notas, no lo niego, pero mi estilo de vida en ese momento era horroroso. No hacía deporte, no comía bien, no dormía casi, estaba muy infeliz, casi depresiva, porque no hacía otra cosa que no fuese estudiar. Entonces, teniendo todas esas cosas en cuenta, esos resultados no eran realmente óptimos, no eran eficientes, no eran sostenibles en el tiempo. Si bien también echaba muchísimas horas, no había una correspondencia entre la cantidad de horas que echaba y los resultados que tenía. Una locura. En la universidad sí que verá que el primer cuatrimestre fue un poco desastroso, pero ahora me voy a centrar más en contaros mi experiencia con el trabajo profundo. Mis resultados en este segundo cuatrimestre han sido mucho mejores. Si en el primer cuatrimestre suspendí 3 de 5 asignaturas, en este segundo cuatri las estoy aprobando todas, incluso algunas con buena nota. Entonces igual he duplicado mi nota media porque estoy sabiendo aplicar mucho mejor este concepto que estoy diciendo en el trabajo profundo. Y lo mejor de todo, estoy invirtiendo la mitad de tiempo que invertía en bachillerato. Ahora profundizaré más en ello, ¿vale? Pero básicamente os quiero transmitir los beneficios que ha tenido esta práctica en mí para que sigáis viendo el vídeo y digáis, hostia, sirve. Vamos a seguir viendo a ver qué me cuenta la chavala esta. Y supongamos que eres una persona de España con una vida promedio, que has cursado la escuela, la ESO, bachillerato o incluso estás en la universidad. Aunque si estás en algún otro país que tenga un sistema educativo parecido al de España, también te sirve lo que te voy a contar ahora. Vamos a analizar qué forma de trabajo has aprendido tú durante tu infancia, que es en los momentos en los que tu mente es más moldeable y más esponjosa, ¿vale? Nada más que te introducen por primera vez en el sistema educativo, te dicen que tienes que trabajar al menos 3 horas seguidas sin un descanso profundo o aparente entre ellas. No sé vosotros, pero yo eran, por lo menos en la ESO, en la escuela, eran 3 horas, cambiaba de asignatura, cambiaba de materia, pero tú no tenías 10-15 minutos propiamente dichos de descanso entre asignaturas. Otra segunda cosa que aprendes es que las jornadas de trabajo completas solo en la escuela, ya no lo que estudies por la tarde, son de al menos 6 horas. 6 horas en las que te dicen que tienes que tener plena concentración en lo que te está diciendo el profesor y que tienes que absorber todo el conocimiento que te den. Sin embargo, los estudios científicos que hay hoy día y que también se mencionan en el libro de Deep Work de Cal Newport es que de media una persona ya experimentada con cierta habilidad del trabajo profundo desarrollada solo es capaz de mantener un máximo de 4 horas, y no estoy hablando de 4 horas seguidas, sino 4 horas en su totalidad al día de trabajo profundo. O sea que realmente estas 6 horas en muchos casos son súper poco eficientes y además, teniendo en cuenta que la gente de esa edad no ha desarrollado sus habilidades de concentración, no ha desarrollado sus habilidades de estudio y tampoco se les ha enseñado a hacerlo. La tercera cosa que aprendes es a trabajar duro, y esto es algo que a mí particularmente me molesta, porque aprendes a mecanizar la matemática y la física, a memorizar palabra por palabra la lengua y la historia, y eso no tiene ningún sentido, porque si bien la memoria es una cualidad del ser humano, es una cualidad que hay que desarrollar y es una cualidad que sirve, no es la única. Estás destinado a tirarte horas y horas memorizando cosas que vas a omitir en un examen, que no retienes en el cerebro solo para pasar un examen. O sea, estás tirando horas de tu infancia y de tu vida porque un sistema educativo te dice que tienes que aprenderlo así. Y no te enseñan cosas como razonar de verdad, como pensar, reflexionar, tener una aptitud crítica, que eso sí que aprendido de una forma adecuada va a contrarrestar todas esas cosas que tienes que memorizar. Si la matemática, en vez de tener que memorizarlo todo, solo tienes que memorizar cierta parte de fórmulas y lo demás razonar porque has aprendido a desarrollar esa habilidad, aparte de que la materia te va a resultar más fácil, ese aprendizaje te va a perdurar en el tiempo. Un ejemplo aún más simplista del tema este de las matemáticas serían los sistemas de ecuaciones. Yo aprendí los sistemas de ecuaciones pues como todo el mundo allá por primaria, y básicamente cuando te lo explican es rollo, mira, tú ya has dado las ecuaciones, ahora simplemente tienes más de una ecuación unidas en un sistemita y básicamente para resolverla tienes que
sustituir, o sea, despejar en una la incógnita, luego sustituirla en otra ecuación y te da un numerito para X, un numerito para Y y volando. Perfecto, sé cómo resolverlo, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿qué estás haciendo tú cuando tú coges dos ecuaciones y las pones en un sistema? ¿Cuál es la razón de ser de eso? Pues que ahora cuando tú tienes dos ecuaciones en un mismo sistema y las tienes que relacionar entre sí, tú tienes, digamos que en primer lugar, estás tú declarando una serie de relaciones entre la X y la Y, y con la segunda ecuación estás declarando otra serie de relaciones. Cuando esas relaciones son comunes es cuando hay una solución en ese sistema de ecuaciones, ¿no? Imagínate que tienes una ecuación que define un plano y otra segunda ecuación que define otro plano. Cuando intersecan esos dos planos y tienen una solución común, que sería en este caso una recta, esa intersección va a ser la solución que te va a dar cuando tú resuelvas ese sistema de ecuaciones. Pero eso no lo comprendí yo hasta más avanzada la matemática. Yo entiendo que tú al principio tienes que dar las cosas de forma simplista porque tú tienes poco conocimiento de matemáticas como para entenderlo, pero coño, no pongas a mecanizar a un niño 50 veces la misma cosa y no le expliques por qué lo hace. Y al final terminas bachillerato, terminas la universidad, no sabes organizarte bien, no sabes gestionar bien tu tiempo, no sabes aplicar una concentración profunda, no sabes razonar en muchos de los casos, no sabes tener actitud crítica y en definitiva estás hecho una perfecta máquina de mecanizar procedimientos que en muchos casos ni conoces. En conclusión, te conviertes en una máquina de talar árboles a puñetazos y todos te aplauden por hacerlo. Segunda parte. Tercera parte. No sé qué parte es. ¿Cómo empecé a caminar por el camino de baldosas amarillas? Así que vamos a hablar de cómo hacer ese cambio de mindset, de cómo hacer ese clic en tu cerebro para que empieces a pensar desde el punto de vista del trabajo eficiente y del trabajo profundo y desde el punto de vista de la efectividad. A ver, con respecto a ese cambio de mindset o respecto a ese cambio de concepto de trabajo, puede parecer obvio, puede parecer sencillo, pero creedme que no lo es. Si estás acostumbrado siempre a pensar que necesitas más tiempo para sacar X nota en el examen o para hacer tal trabajo o para entregar tal cosa, el hecho de tú conscientemente dedicar menos tiempo a esa cosa que te genera esa inseguridad o ese estrés porque estás trabajando en ser más efectivo es una decisión difícil. Es como si le dices a una persona que tiene un examen dentro de 4 días que si de normal esa persona estudia 8 horas que estudie 6. Locura. Entonces hacer ese cambio es complicado, pero si no sabes reducir la cantidad de horas y te echas horas, tu descanso seguramente no sea suficiente o tu despeje no sea suficiente, entonces al final vas a ser menos productivo, por eso vas a necesitar más tiempo y ese es el cambio de mentalidad que yo digo que es tan difícil hacer. Lo primero es entender que no puedes materializar algo que no está en ti. Como si no Thomas Edison habría inventado la bombilla si no lo hubiese imaginado antes, o como Nikola Tesla habría inventado la corriente alterna. No se puede, si no lo imaginas, si no está en tu mente, no lo puedes llevar al mundo físico, al mundo material. Así que os voy a comentar un poco cómo inicié yo ese cambio de mindset para que entendáis el proceso que mentalmente yo llevé a cabo, por si os sirve algo, por si os sentís identificados y porque no sé cómo explicarlo de otra forma, ¿vale? Básicamente mi cambio empieza en bachillerato, cuando yo me di cuenta de la cantidad de horas ingente que invierto al estudio, que eran 11, 12 horas al día, 90 horas a la semana, y me di cuenta que invirtiendo esa cantidad de horas hay gente que invierte muchas menos horas y que tiene muchos mejores resultados. Personas que entrenaban, personas que tenían tiempo para hacer otras cosas como, hacer surf o ir con su familia no sé dónde. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que algo no iba muy bien. Yo al principio lo achacaba un poco a que tenían más capacidad mental que yo, pero luego me di cuenta que no era tanto eso. Y ojo, no niego que había gente más inteligente que yo, es obvio, pero el principal problema no era eso. Con eso tengo que convivir, yo te lo digo. El punto de inflexión fue cuando llegué a verano de segundo de bachillerato, es decir, hace un año, verano de 2022. Yo tenía un mes en el que me iba a estar examinando de todos los exámenes del bachillerato internacional que se hacen a misma hora mundialmente y una semana después me tenía que examinar de selectividad, es decir, casi mes y medio de exámenes. Constantemente, cada 2-3 días. En ese momento yo estaba a un nivel de saturación mental y de cansancio brutal. Mi madre me tenía que levantar de la cama porque yo no quería levantarme de la cama. Parece muy dramático, pero es cierto. En ese momento llegué a un punto un poco bajo. Me acuerdo que empecé a ir al gimnasio y eso me sirvió a mí mucho
para darme cuenta que ese estilo de vida que estaba llevando no era para nada sano y no era para nada eficiente y lógico. Y justo en ese momento me leí el libro de When Things Fall Apart, que básicamente la traducción es cuando todo se derrumba, que te enseña un punto clave, que es que cuando estás básicamente en la mierda es el momento ideal, es el mejor maestro para darte cuenta que algo en tu vida no funciona. Y en este caso era la cantidad de horas estúpida y poco inteligentes que yo invertía a un trabajo absurdamente duro y no a otras muchas partes de mi vida que eran muy importantes también para mí. Entonces, cuando terminé estos exámenes, cuando terminé de verano, empecé a remontar. Yo me sentía mejor, me sentía más productiva, estaba dándole más importancia a la efectividad, a mantener otras partes de mi vida equilibrada para poder luego trabajar de forma más efectiva. Lo que pasa es que cuando empecé la universidad y me di cuenta que era una extensión absurda de bachillerato, que no es del todo así, ¿vale? Pero mi enfoque era negativo porque yo estaba mal, pues me derrumbé un poco al comienzo. Y de ahí viene toda la catástrofe del primer cuatrimestre en el que suspendí 3 de 5 asignaturas. Pero, como todo, yo tenía que reaprender a estudiar, yo tenía que reaprender a trabajar porque no lo había estado haciendo de forma efectiva durante todo este tiempo. Todo culmina con la lectura del libro Deep Work, que me lo terminé realmente hace 2 semanas, ¿vale? Ese libro cogió todos esos conceptos, todos esos aprendizajes personales que yo realicé durante esos 2 años y le dio una idea, les dio un sentido, les dio una unión. Y de aquí comenzó toda realmente el entendimiento pleno del concepto del trabajo profundo en mi vida. Si bien yo lo había empezado a aplicar, entre comillas, durante el segundo cuatrimestre y los resultados fueron muy notorios. Todavía no he terminado algunos exámenes finales, me queda un mes, pero sí que es verdad que por ahora la media la estoy triplicando con respecto al primer cuatrimestre, invirtiendo una cantidad de tiempo ridícula. Invierto tiempo, ojo, por la mañana, las clases que tenga y los huecos libres entre clases, si es que tengo, invertidos en estudiar, el trayecto del autobús. El trayecto de vuelta siempre lo suelo tomar de descanso y luego 1 hora por la tarde, no más. Es decir, en total a lo mejor son 7 horas, 8 horas como mucho. Algún día puede pasar que invierta mucho más tiempo u otro inclusive que no invierta apenas. Pero básicamente ronda en esas horas. En comparación con antes, que eran 6 horas por la mañana y luego toda la tarde, estaremos de acuerdo en que el cambio es radical. No solo eso, sino que duermo una media de entre 7 y 8 horas, he estado midiendo, como muchísimo más sano, entreno entre 1 hora y media y 2 horas diarias, leo una barbaridad, todas las semanas quedo al menos 2 o 3 veces con familiares o amigos, el cambio de vida es radicalmente distinto y estoy muchísimo más feliz y tengo mucho más tiempo para hacer cosas. De hecho, estoy empezando este proyecto en YouTube, que es algo que siempre he querido hacer y que nunca he hecho por miedo a bajar mis calificaciones o por no tener tiempo. Vale, y ahora pasamos a la siguiente parte, que es conceptos para aplicar este ideal del trabajo profundo. Y no solo es leer ese libro, que lo recomiendo infinitamente. Tienes que saber seleccionar tareas clave. A mí una cosa que me pasó en el primer cuatrimestre de universidad es que yo tenía una cantidad de tareas desbordante. Yo estaba sacándome el carnet de conducir con las prácticas por la mañana, quitándome clases de la universidad, empezando la universidad, que al fin y al cabo es algo nuevo, trabajando en los fines de semana, empezando el canal de YouTube, empezando con Fiverr y con otros no sé cuántos proyectos y encima no faltando al gimnasio. O sea, es una locura. Por eso digo, tenéis que seleccionar vuestras prioridades y vuestras tareas clave. Yo ahora, en este segundo cuatrimestre, me he quitado muchas tareas y me he quedado con los troncos centrales de mi vida. Pienso que son las actividades que más beneficios me van a reportar a largo plazo. Una vez que haces eso, tienes que seleccionar bien a qué tareas o por cuánto tiempo vas a dedicarle trabajo profundo. Yo, por ejemplo, necesito trabajo profundo para los estudios, pero no lo necesito tanto para grabar vídeos porque he de decir que cuando grabo vídeos me gusta tanto que ya pierdo la noción del tiempo. Entonces, no es que necesite mantener esa concentración de forma tan consciente. Es importante dentro de esta organización que delimitéis vuestras horas de trabajo profundo. Como ya os he dicho, el trabajo profundo es limitado, igual que vuestra fuerza de voluntad, vuestra capacidad de decisión. Son capacidades que durante el día se van reduciendo o se van empeorando, entre comillas. Entonces, cuando te levantes por la mañana es importante que definas cuánto tiempo de trabajo profundo le vas a dedicar a qué. Encuentra un balance entre ser efectivo, tener tiempo y la cantidad de tareas que practiques. Este balance va a ir cambiando conforme tú desarrolles tus habilidades de concentración. Y es que como un bebé que aprende a andar, tienes que aprender de nuevo a organizarte, a gestionar tu tiempo, técnicas de estudio o de trabajo más efectivas, a mantener la concentración por
periodos largos de tiempo, 1 hora, hora y media, y eso lo tienes que reaprender y eso requiere de tiempo. Es una inversión, pero que luego te va a generar beneficios exponenciales. Y exponenciales significa que al principio no vas a notar mucho cambio, pero que cuando empiece todo a ir sobre ruedas vas a notar un cambio increíble. Ese balance va a ir variando. Al principio quizás aplicar esto incluso te requiera de tiempo. Entonces vas a decir, no entiendo, se supone que debería necesitar menos tiempo, pero no me está ocurriendo. Y luego conforme vayas avanzando vas a ver que vas a ser más efectivo, el tiempo que vas a necesitar va a ser menos y vas a poder aumentar el número de tareas. Como todo en esta vida, necesitas un control, necesitas una organización que te permita saber si las herramientas, las técnicas que estás aplicando te están sirviendo. Necesitáis poder medir de forma tangible los beneficios que estáis teniendo. Por ejemplo, si queréis incluir el hábito del sueño de una forma más profunda y más eficaz, ya sea porque entrenas antes para estar más relajado, ya sea porque tienes un ritual antes de acostarte que te permita acostarte más rápido, ya sea porque medites antes de dormir, y eso lo tienes que medir. Yo estuve durante mes y medio más o menos midiendo la cantidad de horas que dormía y cómo me sentía en el día para ver que había incluido efectivamente ese hábito en mi rutina. Este punto puede que sea el más importante que voy a decir en el vídeo de hoy y es recalcar la importancia del descanso. ¿Te lo mandado a él? No, lo subió a Instagram y luego se lo mandaba a él. ¿Cómo vamos a poner los sofás? ¿Lo vamos a dejar así? Mucha gente se queja de que se quema del trabajo, mucha gente se queja de la procrastinación, mucha gente se queja de que no tiene ganas de hacer cosas, pero nadie se preocupa por el descanso. Yo me he dado cuenta que la mejor forma de vencer a esa procrastinación, de vencer a esa desgana, es mantener un buen descanso. Ya no solo entre horas de alta productividad o de trabajo profundo, sino ya en otros ámbitos de tu vida, en comer tranquilo, descansar alguna tarde o algún día completo, hacer actividades que permitan sacar de ti ese estrés que a veces uno gana con las tareas que tiene que hacer diariamente, ya sean actividades como el deporte o ya sean actividades como la meditación. Todo ello, ese descanso físico y mental, va a permitir que no te ocurra esto. La concentración profunda no solo sirve para trabajar. De hecho, os voy a poner un ejemplo que todos aquellos que vayáis al gimnasio y que seáis unos buenos gym rat me vais a corroborar. En esos días en los que vas caminando con tu música al gimnasio, te pones tú contigo mismo a hacer un ejercicio, tienes una concentración plena y total con tu cuerpo, te paras a realmente sentir cómo tus fibras musculares están trabajando, cómo estás sintiendo ese músculo que tienes que sentir para que el ejercicio sea efectivo. Ahí estás aplicando un estado de flow, un estado de concentración total, solo que en el ejercicio. Y también es válido y se puede aplicar en otras cosas. Lo que pasa es que yo pienso que hay actividades que ese estado de concentración plena sale de forma más natural, según tus placeres, según tus deseos, como puede ser para mí el entrenamiento o el YouTube. Y otras cosas que necesitas de esa fuerza de voluntad o esa disciplina para aplicar el trabajo profundo, como en mi caso sería el estudio. Y ya para terminar este vídeo, que de verdad tenía muchas ganas de hacer, una última cosa haciendo un guiño al libro de MJ de Marco. La profundidad te permite ser más feliz. Te permite ser más feliz porque te permite tener un trabajo más efectivo, porque te permite tener mejores resultados, porque te permite invertir más tiempo en lo que realmente te da felicidad, que son tus relaciones sociales, tu salud y que es también tu libertad, en la inversión de tu tiempo. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya servido el vídeo. Si creéis que este vídeo es una antes y un después en cómo concebís el trabajo, por favor compartidlo para que otra gente también pueda disfrutar de este conocimiento. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.